Buenas noches, amigos de Medi, ¿cómo están? Como siempre, esta noche de miércoles, ¿no? De información muy útil. Estamos en esta noche con la doctora Claudia Valdivia, ya también una vieja conocida de este canal, ¿no? Que nos va a hablar un tema que, bueno, la verdad que es nuevo para nosotros, o sea, no lo hemos tocado antes, pero por ahí con el título intuimos, ¿no? Que es la inmunonutrición. Antes de esto, saludar a la otra Valía, buenas noches. Buenas noches. El Cherry, medio corazón. Medio corazón, sin duda, sin duda. Y eso que no hemos tocado temas de cardiología hace tiempo, pero medio corazón. Falta. Bueno, creo que mejor este tema que es un tema novedoso, lo tocamos como un conversatorio. Entonces, por el principio, creo que la definición es lo que vamos a iniciar. Entonces, la pregunta que cae maduro es, ¿qué cosa, cómo podemos definir, cómo lo podemos fácilmente entender sobre la inmunonutrición? Bueno, ese es un concepto bastante importante, bastante novedoso, porque nosotros siempre pensamos, no, siempre no, sino todos los médicos sabemos que la nutrición es un factor de riesgo para muchas enfermedades. No es la causa, pero sí es un factor que te puede llevar a que tengas dolencias cardíacas, como que seas hipertenso, que tengas enfermedad del corazón coronaria, que tengas diabetes, que tengas muchas enfermedades, incluso actualmente neurodegenerativas, que tengas cáncer. Y uno siempre dice, la nutrición está metida en todo ese proceso porque ahora se ha visto que una inadecuada alimentación puede llevar a que nos inflamemos. Y es así, al saber que la dieta puede llevar a inflamarnos y a producirnos enfermedades, es que sale la contraparte, que los alimentos también pueden ayudar a cambiar el sistema inmunitario y las cosas que producen inflamación y producirnos más bien una repotenciación del sistema inmune o aplacar la inflamación que podemos tener por las enfermedades. Claro, Y ese yo, concepto yo, es yo ahí la sí, inmunonutrición. está perfecto, pero antes de dar, como se dice, el siguiente paso, hay algo que has mencionado y que, claro, yo quizás sí lo puedo entender, no en su totalidad, pero muchas personas que están con nosotros, pues no son médicos, no tienen noción de salud. Entonces, cuando hablas de inflamación, a mí lo primero que me viene a la mente es, me caí, me torcé el pie y se inflamó, pero ¿cómo uno puede definir, ¿no? O cómo uno puede entender, ¿no? ¿Qué cosa es la inflamación, vamos a decir, de nuestro cuerpo interna? Creo que esa es la base como para ir un peldaño más y hablar sobre este tema, ¿no? Muy bien, es una muy buena pregunta. Claro, realmente cuando nos inflamamos nos duele algo, ¿no? Siempre que nos golpeamos, vemos que la lesión se pone roja. Otra forma de entender la inflamación es la fiebre. Estamos con fiebre, estamos inflamados. Pero la inflamación que no llega a repercutir en síntomas clínicos, esa es la inflamación que no entendemos. O sea, yo puedo estar inflamada y no tener fiebre, no tener dolor, y solamente se puede medir esa inflamación con marcadores sanguíneos. Es decir, los investigadores sacan la sangre de muchos pacientes que tienen hipertensión, que tienen diabetes, que no tienen fiebre, que no tienen ninguna lesión roja ni nada, y cuando toman la sangre, ven que hay marcadores, que son marcadores netamente químicos, no es para discutir acá, pero que indican que el paciente está inflamado. ¿Y qué significa que el paciente esté inflamado? Que en nuestro torrente sanguíneo, en todos nuestros tejidos, corren esas sustancias inflamatorias. Y la inflamación va dañando lentamente el cerebro, va dañando lentamente el corazón, las arterias se inflaman crónicamente y producen la arteriosclerosis, y esa es la placa que tanto miedo tenemos cuando nos volvemos adultos, en que nos produzca un infarto. Inflama los tejidos, inflama el músculo, produce alteraciones en el sistema endocrinológico, entonces la persona ya no es posible responder bien a ciertos metabolismos y se vuelve diabética. Entonces, el estar inflamado, como se dice internamente, eso es lo que se ha visto que hace daño.
Y eso es en lo que la medicina ha evolucionado, en la cual no se queda en detectar al paciente inflamado que ya está con síntomas clínicos, Ujú. sino en detectarlo un poquito precozmente. O sea, con lo que tú mencionas significa de que, tomando en cuenta la fiebre, que es algo que todos entendemos, ¿no? Claro, si yo tengo fiebre, puedo tomar mi termómetro y fácilmente sé que tengo fiebre. Lo que no puedo medir son las sustancias internas que me producen la fiebre. Entonces, sí, claro, con la fiebre se entiende porque el termómetro todo lo tenemos. Se entiende que hay enfermedades que producen el mismo efecto. O sea, nuestro cuerpo se vuelve caótico, nuestro cuerpo comienza a tener un desorden, pero no es tan sencillo porque no siempre existe una prueba sanguínea que me puede detectar si yo estoy inflamado, salvo de repente ya investigaciones, cosas muy complejas. En Entonces, investigaciones sí. Y segundo, es el paciente que no da clínica, o sea, no da síntomas de esa no da inflamación. síntomas. Entonces, Claro. Es, la ujú. segunda pregunta en ese peldaño es, quizás lo más común, ¿no? ¿Cuáles son aquellas enfermedades que no siempre me dan síntomas, que son comunes en el día a día y que pueden producir un cuadro inflamatorio? Ya un poquito como para ya después hablar de qué importante es la nutrición en ese aspecto, ¿no? Bueno, las enfermedades inflamatorias de ese tipo, a la cabeza está la diabetes. Importante entender que la diabetes no es solamente un problema que no producimos insulina, no. El paciente diabético es un paciente que está inflamado crónicamente y que va a desgastar su sistema inmune y por eso que cuando salió el COVID, ¿quiénes eran los que producían más enfermedad grave? El diabético. ¿Por qué? Porque al estar inflamado ha gastado su sistema inmune en esa inflamación bajita, crónica que tenía, y frente a una infección más grave no ha podido de alguna manera combatirla, ¿no? Entonces, el diabético. El paciente que tiene ateroesclerosis, esa enfermedad cardiovascular, personas que tienen problemas en el corazón, personas que son hipertensas, personas que han tenido infartos cerebrales, son pacientes que tienen inflamación crónica. Y los otros pacientes que tienen inflamación crónica y que ya se detecta después son los pacientes con cáncer, ¿no? También son pacientes que tienen enfermedades reumatológicas, la artritis reumatoide, el lupus, ciertas enfermedades son netamente enfermedades inflamatorias, ¿no? Enfermedades intestinales que ahorita están en boga de todos, ¿no? La enfermedad inflamatoria intestinal, a la cabeza, enfermedad de Crohn, una enfermedad, o el celíaco es un paciente inflamado crónicamente. Entonces yo creo que abarcamos una gran variedad de enfermedades que a veces la gente no sabe que hay una inflamación por dentro de por medio. Qué importante. O sea, por eso que muchas de estas enfermedades, tú mencionaste sobre la diabetes, un tema importante porque es un problema de salud bastante extendido. Entonces, quizás por eso es la explicación de que a pesar de que yo tengo la azúcar alta en sangre, hablando del diabético, el compromiso puede ser en cualquier órgano, ¿no? O sea, la inflamación es completa. O sea, estas enfermedades realmente afectan desde la punta de nuestro pelo, que nuestro pelo se quede ahí, que no se me caiga, hasta la uña del dedo del pie, ¿correcto? Claro, pero eso es verdad, pero a donde yo me voy es que Ujú, afecta su sistema inmunológico. Por correcto. eso es que en todas las enfermedades infecciosas que tenemos, a la cabeza, paciente en riesgo, paciente diabético, porque su sistema inmunológico responde mal, está agotado, está cansado de estar constantemente combatiendo esa inflamación. Y si encima le añadimos más inflamación por algunos tipos de estilo de vida, por ejemplo, en ese caso ahí metemos la nutrición, pues lo inflamamos más, ¿no? Entonces, ahí sí se ha dado a conocer que hay alimentos que producen inflamación, producen mayores marcadores inflamatorios. A ese tipo de comida se le llama, por ejemplo, dieta inflamatoria, que de repente ya muchos han escuchado, ¿no? La famosa, esta dieta es dieta proinflamatoria o Mm. inflamatoria. Y entonces estos productos o estas sustancias realmente nos hacen daño, nos inflaman, incluso pueden inflamar a una persona que no tiene enfermedades. A la cabeza, debo decir, están los alimentos, por ejemplo, procesados. No hay que demonizar tampoco. Los alimentos procesados existen para que, pues,
puedan alcanzar a toda la población, porque si no existiera preservantes, así como que alimentos frescos, no alcanzaría para comer a todo el mundo. Ujú, Pero lamentablemente, cuando a veces procesan algunos alimentos, comienzan a echarle sustancias que sí son dañinas. Por ejemplo, grasas. Le echan más grasa para preservar el alimento o le echan más azúcar. ujú, O no solamente el azúcar como glucosa, sino la fructosa también que hace daño. O le echan más sal. Entonces ya ese alimento modificado hace daño. Una leche pasteurizada es un alimento procesado, pero nadie puede negar que una leche pasteurizada es un alimento bueno, que más bien ha servido para que podamos tomar la leche en forma segura. Pero un claro. alimento que, por ejemplo, una hamburguesa que te comes procesada, le han puesto más grasa que incluso a la hamburguesa natural, ¿no? O Claro, le han ahí puesto va, más sal. ahí va justo la pregunta, porque se entiende cuando decimos un alimento procesado, como que ahí nos queda un poco en la nebulosa. Entonces, un poco para direccionar, ya has hecho, has dado algunos ejemplos, pero como se dice, ¿no? El top 5, ¿no? ¿Cuáles son aquellos alimentos que al menos uno no recomienda porque son alimentos que son procesados y que sabemos que son nocivos, producen inflamación, bajan nuestras defensas, ¿no? ¿Cuál sería de repente el top 5 de los que deberíamos, a ver, nada se puede quitar completamente en nuestra vida, ¿no? Esa es la realidad, pero reducir al menos, ¿no? Espaciar dentro de nuestra dieta. Bueno, a la cabeza los embutidos. Todos los Mm, embutidos les han echado grasa, le han echado sal, le han echado muchas cosas que nos inflaman. O sea, los alimentos embutidos a la cabeza no debemos consumir. sí. Los cereales para el desayuno procesados. Todos esos cereales están cargados de azúcar y de grasa. Encima muchos cereales son fritos para que se preserve el carbohidrato y encima después le echan azúcar después de freírlos. Así que cuidado con los cereales que le compran pues a los niños o que incluso algunos adultos lo consumen. Ojo, que has Todos los mencionado los alimentos, cereales, que es interesante, pero, o sea, inclusive estos amarillitos, ¿cómo se llaman? Los cornflakes, las hojuelas, ¿estamos claro, por incluyendo supuesto. eso? Sí, por supuesto. Muchos alimentos, claro, ya sería tema de otra charla, Ujú. saber leer las etiquetas nutricionales. No es que Interesante, nos engañen el producto, ¿no? El producto dice lo bueno, te fortifico con fierro, te fortifico con calcio, pero no te va a decir lo malo, te lleno de grasa, te lleno de azúcar, eso no es interesante. así. Y a veces le ponemos Entonces, azuquita, le ponemos leche y eso lo puede yendo empeorar. peor. Correcto, correcto. Entonces, Seguimos. cereales procesados tampoco. Estoy Todo lo apuntando, que ¿ah? es la panadería procesada, ¿no? Toda la Mm, panadería procesada es muy rica, pero muy grasosa. Todo eso que ustedes consumen, que son alimentos prefabricados, sobre todo que llevan pastas o que llevan un tipo de harina, todo es una grasa inadecuada con hay incluso valores de azúcar un poco alto para que sean un poquito más agradables. Entonces, yo diría que esos alimentos realmente nos inflaman y deberíamos consumirlo escasamente, ¿no? Muy escasamente, porque realmente nos pueden hacer, nos hacen daño, ¿no? Esa es la realidad. Y si nosotros nos inflamamos constantemente, pues estamos agotando también nuestro sistema inmunológico ujú. y estamos induciendo a que nos pueda venir una enfermedad inflamatoria. A la La, cabeza, en los peruanos, nos pueden inducir a que nos dé diabetes, ¿no? La diabetes siempre pensamos, el exceso de azúcar, el exceso de azúcar, y no. A veces es el exceso de comer grasas, el exceso de comer sal, el exceso de comer grasa con harinas, o sea, no es simplemente el azúcar, ¿no? Hay personas que dicen, pero doctora, yo no consumo azúcar, o sea, cosas dulces no, pero después todos los otros alimentos, todos los panes con embutidos, acá que viene la Navidad, el panetón, el panetón es un alimento procesado muy rico en grasa y sí, en azúcar. Entonces, esos alimentos inflaman, correcto. inflaman y frente a esos alimentos que inflaman salen los alimentos que se le llama antiinflamatorios, Ujú, que en realidad ya como alimentos no son tan, no es que no sean tan estudiados, sino que a esos alimentos que producían una propiedad antiinflamatoria le han sacado el sustrato que produce esa modulación. Y a ese sustrato se le llama nutriente antiinflamatorio, o sea, no el alimento en sí, sino el nutriente. Y son nutrientes bastante conocidos y que siempre me preguntan. Por ejemplo, un nutriente antiinflamatorio
dado de la inmunonutrición es el omega 3. ¿Quién no conoce el omega 3? Es más, lo buscan en el mercado. El omega 3, que es un ácido graso, o sea, es una grasa, pero es una grasa buena, una grasa poliinsaturada. El omega 3 aislado ha sido estudiado en muchos tratamientos de enfermedades inflamatorias. A la cabeza, los primeros estudios en pacientes con enfermedades cardiovasculares. ¿Qué evidencia hay de ello? Que específicamente ayuda en los pacientes que tienen hipertensión o tienen alguna enfermedad cardiovascular, pero que tienen los triglicéridos altos. Ahí es donde más ayuda el omega 3. No en todos, o sea, también hay que ser franca, ¿no? No en las revisiones extensas no se ha visto que, ay, tome omega 3, a todos les va a prevenir una enfermedad, Ujú. una complicación de una enfermedad Y una, cardiovascular. y una pregunta que has mencionado, porque, bueno, siempre hay personas que consiguen vitaminas por todos lados y ya hay omega 3 en cápsulas, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, por ejemplo, esta grasa buena, como bien has mencionado, ¿es igual consumirla en los alimentos o también la puedo consumir por vía oral por los medicamentos? ¿Es igual efectiva eh, o no? ¿O Muy mejor es buena mezclarla? pregunta. En los alimentos se debe consumir. Dentro de tu dieta debes tener alimentos que sean ricos en omega 3, a la cabeza de los pescados, sobre todo medios oscuros, ¿no? Sí, pero para ya tener una, como se dice, una acción terapéutica, sí se ha visto que tienes que tener algunas dosis de omega 3, por lo cual cuando ya se hace como un tratamiento, o sea, como una inmunonutrición, sí hablamos de dosis de omega 3, ¿no? Que son dosis que pueden variar de 1000 hasta 4000 miligramos de omega 3, ¿no? Eso ya tendría que ser personalizado, con Ujú, una indicación obviamente médica, ¿no? correcto. Pero sí, por ejemplo, en pacientes con enfermedad cardiovascular, pero con hipertrigliceridemia, sí ha ayudado mucho en esos pacientes el omega 3. Interesante. Sí, porque muchas veces uno se emociona escuchando estas charlas y dice, ah, ya, listo, ¿no? El omega 3 es una buena grasa, me voy a comprar, me voy a tomar y claro, al final como todo, ¿no? Si me voy en exceso o tomo algo que no necesito, siempre hay una contraparte, ¿no? Al menos ese es un principio No, lógico. no, no, claro, no hay como prevención como tal, como que o tomando omega 3 no voy a tener Alzheimer, no voy a tener cáncer, no, no, no hay estudios concluyentes de eso, pero sí Correcto. se ha visto que debemos evitar el déficit. Obviamente una persona que come muchas grasas saturadas, que son las grasas fritas, animales, etcétera, pues consumen poco omega 3. Las personas que no comen pescado ya saben que van a tener un déficit probablemente de omega Ujú. 3, que no comen lácteos también, porque en el lácteo también hay un omega 3. Entonces, si tienes una dieta deficiente de omega 3, sí tendrías que consumirlo más o tendrías que comprarte la capsulita, ¿no? Como se dice. Pero en Correcto. caso de enfermedades, sí, en pacientes también que están con cáncer, ¿no? Casi todas las fórmulas que se utilizan en personas con cáncer para soportar la quimioterapia o para mejorar los resultados de una cirugía por cáncer tienen que recibir omega 3. Eso sí se Claro. ha visto que es muy importante y obviamente prescrito adecuadamente por el médico, ¿no? Muy bien. Incluso en las últimas guías que están haciendo para pacientes antes de la cirugía, les están promoviendo que haya una terapia con omega 3, sobre todo para pacientes con cáncer de cabeza y cuello, con cáncer de estómago, con cáncer de colon, ¿no? En donde se ha visto la menor tasa de complicaciones. Entonces, yo creo que ahí, por ejemplo, un punto es que el omega 3 es bueno consumirlo en nuestra dieta habitual y de repente sí hay que saber de que puede haber una prescripción en caso de que tenga algún tipo de enfermedad cardiovascular o de enfermedad oncológica, ¿no? Ujú. Ujú. Perfecto. Quería hacer una pregunta adicional, porque existe un producto que cada vez más frecuente en nuestro medio, que son los arándanos, ¿no? La pregunta es, ¿tiene alguna propiedad antiinflamatoria, como muchas veces se comenta, o bueno, tiene vitaminas o otras cosas más, ¿no? Muy bien, como no llegué a concluir cuáles son los Oh, inmunonutrientes, tú perdón, ya perdón. los... No, está bien, ya me tocaste al segundo inmunonutriente, que no es el arándano, sino son los famosos antioxidantes. Todo el mundo escucha antioxidantes, y la verdad Ujú. que los antioxidantes es muy importante, porque una oxidación excesiva obviamente nos hace que
tengamos enfermedades y que también nos deterioremos. Entonces hay que frenar un poco la oxidación. Y los antioxidantes, hay que conocer qué antioxidantes hay. A la cabeza, los antioxidantes están algunas vitaminas. Algunas vitaminas tienen propiedades antioxidantes. Está la vitamina C, la vitamina E y están los vitamina A. Y la vitamina A también se considera un beta-caroteno. El beta-caroteno es un antioxidante muy potente, que es el pigmento de muchos vegetales anaranjados, amarillos o anaranjados medios rojizos. Y este beta-caroteno, pues es muy, muy, muy importante. Y está el licopeno, que es otro pigmento que también tiene propiedades muy fuertes antioxidantes y que se encuentran también en los pigmentos rojos, 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 como entre el tomate o el arándano. Entonces, ¿qué contiene el arándano? El arándano, por ejemplo, ya como alimento contiene muchas sustancias antioxidantes, no solo por la vitamina C, porque incluso hay veces cuando uno compra el famoso arándano cranberry, le ponen la cantidad de vitamina C que es bastante alta, entonces ahí, sino que además tiene pigmentos que nos ayudan también como antioxidantes bastante efectivos para muchas de las enfermedades inflamatorias. Entonces, antioxidantes sí. La verdad es que sí se debe consumir antioxidantes. No puedo indicar dosis altas de vitamina C, esto no lo he visto como evidencia, pero a veces sí es necesario la suplementación de vitamina C en pacientes que están padeciendo un proceso inflamatorio agudo, pacientes que están con diabetes, pacientes que están con enfermedades cardiovasculares, ¿no? Entonces sí se puede consumir la vitamina C, ¿no? No altas dosis, pero sí. Y la vitamina E, que es una vitamina que cada vez se ha vuelto más popular, incluso en dermatología, pero realmente la vitamina E es una vitamina con bastante poder antioxidante, muy buena en reducir esos radicales que nos oxidan del cuerpo, pero que no debemos exceder una dosis de 1000 miligramos, porque a veces he visto que hay gente en las cuales me han dicho que consumen 3 a 4 tabletas de vitamina E, que por lo general lo venden en 400 miligramos, y eso es una dosis excesiva que más bien hace daño, ¿no? Entonces, yo creo que cualquier suplementación de antioxidantes también tiene que ser dado por un médico que sepa manejar o dosificar ese tipo de vitaminas como suplementos adicionales a los alimentos, ¿no? Claro, un poquito para quitarnos ese rótulo que siempre se escucha y bueno, que los pacientes también lo traen a la consulta, que bueno, son vitaminas, pues no producen daño, no pasa nada, ¿no? Creo que eso, esa etiqueta ya hay que retirarla, que también las vitaminas mal utilizadas, ¿no? O los antioxidantes mal utilizados también pueden producir daño. Exacto. Y el otro nutriente, los otros dos nutrientes importantes, algunos son derivados de las proteínas, son dos aminoácidos. Los aminoácidos son el elemento más esencial de una proteína. No todos los aminoácidos son y tienen propiedades de inmunonutrición. Ahí tenemos la glutamina, la arginina, la metionina y la cistina. Son así esos nombres raros de Sí. aminoácidos que sí se utilizan sobre todo en pacientes nuevamente inflamados, que muchas veces tienen infecciones agudas o que tienen procesos relacionados a trastornos inflamatorios intestinales o que están con cáncer, por ejemplo. También son muy buenos y de muy buen uso, ¿no? En el cual no se recomienda en sí comer el alimento porque el alimento que más contiene a veces muchos de estos aminoácidos nos podrían inducir una inflamación, algunas proteínas no, sino inducir a que solamente se tome estas sustancias per se, ¿no? Y el último inmunonutriente son los nucleótidos. Es interesante los nucleótidos porque nosotros cuando comemos no nos damos cuenta que estamos comiendo parte del ADN de otros seres, ¿no? De las plantas o de los animales. Y los animales y las plantas tienen ADN y los derivados de los ADN son los nucleótidos, que son componentes del ARN o el ADN de las células. Pues bueno, eso sí es importante porque nosotros también estamos produciendo células o regenerando nuestro sistema celular todos los días. Todos los días regeneramos células del intestino, del corazón, de nuestras arterias. Estamos constantemente en regeneración. Entonces, muchas veces decíamos, bueno, nosotros mismos producimos nuestra regeneración. Sí, pero para producirla es necesario darle el sustrato
para producir, obviamente, ADN nuevo, obviamente replicación del nuestro y ARN nuevo. Ujú. Entonces los nucleótidos, por ejemplo, se volvieron esenciales para las fórmulas para niños recién nacidos, porque sin los nucleótidos el niño no podía crecer bien, porque tiene que formar bastantes células, 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 células. Ujú. Igual que la madre gestante que está formando al niño adentro. Pero ahora se ha visto que también estas enfermedades, al desgastar tanto las células, necesitan de estos nucleótidos. Entonces, los nucleótidos sí se han vuelto una sustancia muy importante a la hora de hacer formulaciones de inmunonutrientes, ¿no? Los nucleótidos. ¿Y de dónde sacamos los nucleótidos? Me refiero, son... Los nucleótidos Sí. se pueden sacar principalmente, y ahí es el problema de las vísceras, que eso sí no podría Mm, recomendar tanto. o sea, son de origen animal. No, 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 también son de las semillas. Las semillas que dan origen a las plantitas tienen ya, bastante nucleótidos. Ahí está la correcto. famosa, digamos, beneficio de la chía, del lino, del girasol, de la linaza. Son Ok, semillas, pero son al tener semillas. semillas tienen bastante nucleótidos, ¿no? Interesante. Entonces, Interesante. semillas y Ujú. vísceras, sí, pero el problema de las vísceras son pues las grasas que puedan contener, pero obviamente ahí está. Pero no se saca mucho los nucleótidos de los mismos, hay que consumirlos, pero no se saca mucho como tratamiento de ahí, sino de ya como producto farmacológico, ¿no? Correcto. Pero O sea, sí es importante, ujú. diría yo, el consumo de semillas, es importante, algunas legumbres también tienen muchos nucleótidos, y en carnes, la mejor manera de absorber los nucleótidos son en carnes que no estén muy cocidas, ¿no? Porque si cocemos mucho la carne, me refiero a una carne magra, ¿no? Ujú. Vamos a destruir a los nucleótidos que podamos absorber y que nos puedan beneficiar, ¿no? Claro, bueno, realmente el tema, ya hemos llegado casi a la media hora. El tema es bien interesante y bien complejo. Inclusive para mí que yo, bueno, yo siempre digo, los médicos de nutrición no es que sabemos mucho, pero pues hay algunos de las cosas que has mencionado que sin duda, bueno, yo no lo sabía, ¿no? Y tampoco, ojo, siempre el médico tiene mucho conocimiento, pero también se apoya de él o la nutricionista que nos ayuda también en ese aspecto, ¿no? Yo quisiera terminar esta, porque es un tema interesante, más bien da pie a que toquemos cada uno de los nutrientes. Se entiende que como idea es que el comer bien, el evitar alimentos que producen inflamación, como los que has mencionado al inicio de la charla, comer alimentos que más bien nos protegen, ¿no? Y que nos inflaman menos o nos quitan la inflamación y que nos mejora la inmunidad, es lo que deberíamos intentar llegar, salvo en Navidad, que siempre es bien complicado porque el chocolate, el paneto, todo es inflamatorio, ¿no? Así que ya Ensaladita, ensaladita. ensalada, claro, ensaladita, o sea, sí, Lentejita, lentejita, aunque es para Año lentejita. Nuevo, pero no, lentejita. Lentejita para Año Nuevo. Nos dejan algunas preguntas aquí que creo que son interesantes responderlas. Y claro, yo también lo pensaba cuando me hacías el comentario del omega 3. La pregunta concreta es, o sea, yo primero, ¿cómo sé que necesito tomar omega 3 o necesito comer omega 3? ¿Es un tema de que hay algún examen que me lo dice o es que mi condición médica me dice que yo debería tomar omega 3? Las deficiencias nutricionales o los trastornos nutricionales merecen un diagnóstico interdisciplinario, el médico junto con la nutricionista. No se hace el diagnóstico solo un profesional sanitario, tiene que trabajar el médico con la nutricionista. Primero, el médico hace la tabla o las condiciones de enfermedades que carga el paciente, a veces pueden ser más de una enfermedad que tiene el paciente, y con ello más o menos valorar la carga inflamatoria que tiene el paciente. De por sí, ya que si me dice si es diabético y haciéndole una escala de desnutrición sale que está desnutrido, lo va a necesitar. Pero ya si me sale que no, la nutricionista tiene que evaluar la nutrición del paciente, me refiero a qué alimentos ingiere en su día a día, para eso hace encuestas alimentarias, y si obviamente los alimentos que consume tienen muy poca cantidad de omega 3, pues resalta de que puede haber una deficiencia.
No hay una prueba serológica de deficiencia de omega 3. Es la mezcla de la condición clínica del paciente, de su carga inflamatoria evaluada por el médico, junto con la evaluación nutricional de la nutricionista. Y con ello, obviamente, ver que necesita una suplementación, ¿no? Perfecto. La segunda pregunta, que la voy a poner acá porque es un poco más larga, es doctora Claudia, buenas noches, una consulta. Una persona con diagnóstico de artritis reumatoide, que justo lo habías mencionado que es una enfermedad que produce inflamación. Acá sí existe un marcador que podemos pedir en sangre, nos dice que esta enfermedad está inflamada o no. ¿Se puede consumir arándanos kiwi también? Gracias. Ujú. Bueno, esta es una pregunta que al menos ya está tocando lo bueno que es saber reconocer algunos alimentos que sí nos van a ayudar con el proceso antiinflamatorio. Yo diría que no solamente debes consumir arándanos y kiwi, sino que deberían hacer toda una dieta personalizada para mejorar más digamos, tu cantidad de sustancias antioxidantes y antiinflamatorias, ¿no? El arándano Ujú. y el kiwi tienen bastante vitamina C, también tienen sustancias bioactivas, antiinflamatorias y antioxidantes, por lo cual totalmente recomendado su consumo, pero se queda corto. Yo diría que ahí habría que ampliar con la nutricionista el consumo de muchas verduras verdes, el consumo de algunos alimentos también con tintes rojos, el consumo de sustancias de repente bioactivas específicas, aminoácidos, como hablé anteriormente, como arginina o glutamina, pero como alimento, sí, por supuesto, y te quedas corta. Claro. O sea, creo que refrendamos de que el poder de la nutrición en bajar la inflamación y mejorar nuestra inmunidad es importantísima y que no solo es un único factor, o sea, no es que voy a comenzar a comer arándanos y con eso estoy feliz y contento y mis defensas están perfectas, y que viene ese comentario, esta pregunta, porque siempre se comenta mucho esto, ¿no? Dice, doctora, me imagino que la pregunta es cómo aumentar la inmunidad porque yo me resfrío mucho. Mi pregunta en este caso particular es, cuando escucho resfrío, lo primero que alguien por ahí menciona es, te falta vitamina C. ¿Es cierto que la vitamina C ayuda en esto? Y la segunda pregunta que yo haría, una subpregunta es, ¿habría algunos otros factores aparte que nos ayudarían a prevenir o mejorar o reducir el riesgo de estas infecciones? Bueno, lo más importante es que esas personas que se resfrían con frecuencia en realidad lo que tienen son alergias. Y las alergias, ahí sí te doy toda la razón, las alergias son producto de un sistema inmunitario deficiente. O sea, una persona de por sí no debería tener tantas alergias. Si tengo alergias es que respondo mal al ambiente o a lo que me produce la alergia. Entonces, las personas con alergias también deben consumir inmunonutrientes, porque justamente tenemos que mejorar el sistema inmunitario. Primero hacer bien el diagnóstico, ¿no? Y si hay consumo o sea, si hay un sistema inmunitario deficiente, lo más importante es que los anticuerpos, en primer lugar, son derivados de una buena cantidad de proteínas. O sea, habría que ver que la persona consuma buena cantidad de proteínas. Ese es el primer elemento, el primer macronutriente que puede ayudar a evitarnos las defensas. Las personas a partir de los 60 años consumen el 50% de las proteínas que necesitan. Entonces, eso ya lo digo como médico que sabe de nutrición, pero también como médico que asiste, que ve que la desnutrición en esas personas suele ser baja de proteínas. También hay un bajo consumo de muchas vitaminas, hay veces con alimentos que no consumen mucho frutas, verduras y cereales. Por ejemplo, las verduras en verdes, a la cabeza espinaca, brócoli, acelga, arúgula, tienen bastante vitamina C, pero bastante. Y Entonces, Clarita, ¿me permite solo un ratito que justo has mencionado eso para ver si puede engranar a tu respuesta? Las verduras y frutas moradas son indispensables consumirlas. Que has hablado de verduras verdes, pero también de otros colores. ¿Te complementa lo que acabas de mencionar? sí, sí, sí. Yo estaba hablando más por el tema de los resfríos y el consumo de vitamina C, que son las verduras verdes, pero
En realidad, lo que se ha visto asociado a la dieta mediterránea, que tal vez es el patrón más saludable que puede existir como dieta antiinflamatoria, el consumo de verduras y frutas tiene que ser de 5 a 6 porciones al día. No estoy hablando de 5 a 6 verduras, sino 5 a 6 porciones. En estudios que se han hecho en Latinoamérica dice que nosotros consumimos 2 porciones de verduras y frutas al día, o sea que ni llegamos ni a la mitad, ¿no? Entonces, sí, debemos consumir verduras y frutas todos los días y también debemos hacer las mezclas adecuadas de verduras y frutas para que lleguen a las porciones necesarias. Las porciones que indica la Organización Mundial de Salud son mínimo 5 y la que se promueve son hasta 6 porciones al día. Entonces, se debe consumir no solamente las moradas, verduras de todos los colores, frutas iguales y obviamente balanceadas, ¿no? Balanceadas. Bueno, yo creo que este tema da para más. Creo que podemos decir que la doctora Blías nos acompañe otro momento para otra charla. Yo creo que ha sido bastante claro. Para las personas que quizás han ingresado un poco tarde, les pido que puedan revisar nuevamente la charla. Y bueno, yo creo que dado el tiempo, dejaremos pendiente ampliar un poco más sobre este tema de la inmunonutrición y agradecemos nuevamente a la doctora Valdivia por el tiempo que nos ha brindado. Sí, claro. Hasta luego, Hasta gracias. luego, gracias.